Lo que muchos no saben es que El Exorcista fue tan aterradora que en algunas salas de cine el personal tuvo que intervenir para controlar las reacciones del público. El rodaje del Exorcista estuvo marcado por una serie de sucesos extraños que algunos han interpretado como una maldición. El Exorcista no solo es una de las películas más aterradoras de la historia, sino que también dejó una huella profunda en la industria del cine, en el género del terror y en la cultura popular. Bienvenidos a Oscura Frecuencia, donde el miedo no se ve, se escucha, se respira y se siente en cada rincón de tu cuerpo. Yo soy Mick González y esta noche cerraremos las puertas con llave y nos dejaremos arrastrar por lo desconocido del cine de terror. Abriremos una grieta hacia lo prohibido. Hablaremos de una cinta maldita, una película que no solo horrorizó, sino que dejó cicatrices profundas en quienes se atrevieron a mirarla. Una obra tan poderosa que fue llamada una blasfemia hecha cine. Hoy, en Oscura Frecuencia, El Exorcista. Estrenada en 1973 y dirigida por William Friedkin, El Exorcista no solo se consolidó como una de las películas más aterradoras de todos los tiempos, sino que cambió el curso del cine de terror para siempre. Basada en la novela de William Peter Blatty, que a su vez se inspira en un caso real de posesión ocurrido en 1949. La película fue un éxito de taquilla y crítica, y de hecho fue la primera película de terror nominada al Oscar a Mejor Película, un logro histórico para el género. La película también recibió 10 nominaciones y ganó 2 Oscars, Mejor Sonido y Mejor Guión Adaptado. La reacción del público. Lo que muchos no saben es que El Exorcista fue tan aterradora que en algunas salas de cine el personal tuvo que intervenir para controlar las reacciones del público. En el estreno, muchos espectadores se desmayaron, vomitaron, sufrieron ataques de pánico o fueron incapaces de continuar viendo la película. En ciertos cines, los empleados estaban preparados para asistir a los espectadores que se sentían mal. Muchas salas de cine empezaron a ofrecer bolsas para el mareo a los espectadores. Esto no solo se debió a las imágenes perturbadoras de la película, sino también a su atmósfera tensa, los efectos especiales innovadores y un sonido aterrador que caló profundamente en el público. Algunos países prohibieron la película temporalmente debido a su efecto perturbador. Por ejemplo, Estados Unidos no fue censurada, pero su estreno en 1973 desató el caos. Hubo iglesias que enviaron sacerdotes a tranquilizar a los asistentes. Aunque fue clasificada como R, muchos creyeron que ni los adultos estaban preparados para enfrentarse a lo que veían en la pantalla. Reino Unido. El Exorcista sí llegó a los cines, pero en 1988 fue retirada del mercado en VHS. Durante más de 10 años no se podía conseguir legalmente en video doméstico, por temor a que afectara psicológicamente a los espectadores. Recién en 1999 se levantó la censura. Singapur, Malasia y Líbano. El contenido fue considerado ofensivo para las creencias religiosas y directamente fue prohibida su proyección en varios países de mayoría musulmana, donde el exorcismo era un tema altamente sensible.
Suecia y otros países nórdicos. El filme fue editado o directamente no se exhibió en varias regiones durante años. Y no solo se vio de forma limitada, debido a su carga psicológica. Latinoamérica estuvo dividida entre la devoción y el pánico. En muchos países latinoamericanos, El Exorcista desató una mezcla de fascinación y rechazo profundo. En México, hubo protestas de grupos religiosos afuera de los cines, y algunas salas decidieron cancelar funciones por presión de la comunidad católica. En Argentina, se estrenó con una fuerte campaña de advertencia y muchos medios la calificaron como dañina para el alma. Aún así, el público acudió en masa y se reportaron crisis nerviosas entre los espectadores. En Perú, su estreno generó largas colas y también polémica. Algunas parroquias locales llamaron al boicot, afirmando que la película abría puertas al mal. En Chile, la censura no la prohibió, pero se le impuso una clasificación para mayores estricta y se discutió públicamente si debía mostrarse. Estas prohibiciones y restricciones fueron una respuesta a la controversia que El Exorcista generó debido a su contenido explícito, las fuertes escenas de terror y los temas religiosos que causaron una gran alarma en el público y las autoridades. A pesar de las restricciones, la película logró ser proyectada y hoy en día sigue siendo considerada una de las más influyentes y aterradoras de la historia del cine, obteniendo más de $440 millones a nivel mundial, lo que es un logro impresionante si se considera que su presupuesto fue aproximadamente de $12 millones. El rodaje del Exorcista estuvo marcado por una serie de sucesos extraños que algunos han interpretado como una maldición. Sin embargo, lo que pocos conocen son los detalles escalofriantes que ocurrieron detrás de las cámaras. El incendio inexplicable. Uno de los incidentes más misteriosos fue el incendio inexplicable en el set. Mientras se rodaba, parte del decorado principal, incluido el cuarto de Regan, la habitación donde la niña estaba poseída, se quemó por completo. Lo extraño es que ninguna causa aparente fue encontrada. Muchos miembros del equipo creyeron que el incendio estaba relacionado con las fuerzas oscuras que trataban de ser representadas en la película. Para añadir más misterio, el incendio no dañó otras partes del set, lo que alimentó aún más la idea de que algo sobrenatural estaba en juego. Accidentes y lesiones en el rodaje. Otro dato menos conocido es que Linda Blair, quien interpretó a Regan, sufrió varios accidentes durante la filmación debido a los efectos especiales. Por ejemplo, durante una de las escenas más icónicas donde Regan es lanzada violentamente sobre la cama, Blair realmente se lesionó la espalda. Los médicos tuvieron que intervenir y ella pasó semanas en tratamiento, pero aún así continuó rodando. Lo inquietante es que muchos creyeron que las lesiones no eran accidentales, sino que eran parte de la maldición. Ellen Burstyn, durante una escena, estaba atada a una cuerda que la mantenía en su lugar mientras se realizaba el efecto de la posesión de Regan. El dispositivo que se usaba para moverla hacia atrás falló y la actriz fue violentamente lanzada hacia el suelo, cayendo de manera inesperada y lesionándose la espalda, sufriendo una lesión en su disco lumbar, lo que le causó molestias durante varias semanas después de la filmación. El grito que se escucha de Ellen Burstyn en esa escena,
cuando ella cae al suelo es completamente real. Debido a la lesión, Burstyn realmente sintió un dolor intenso en su espalda, lo que provocó ese grito genuino de dolor. Se dice que el grito fue tan auténtico que William Friedkin, el director, no cortó la toma, ya que se ajustaba perfectamente al tono de la escena. La trágica muerte de un miembro del elenco. Un aspecto que se omite en la mayoría de las versiones de la historia de la película es la muerte del hermano del director, William Friedkin, durante el rodaje. Él recibió la noticia de que su hermano había fallecido en un accidente. Este hecho, que muchos consideran una coincidencia, fue interpretado por algunos como una señal de la conexión oscura que rodeaba la película. El propio Friedkin no habló mucho de esto, pero sus allegados aseguraron que este evento afectó profundamente su perspectiva del rodaje, alimentando las leyendas de la maldición. Además de las lesiones de Linda Blair y Ellen Burstyn, otro hecho perturbador fue la muerte de dos actores principales después de que la película se estrenara. Vasiliki Maliaros, quien interpretó a la madre del padre Merrin, murió poco después del rodaje, al igual Jack McGowran, quien interpretó al director Burke Dennings. Ambas muertes ocurrieron de manera repentina, alimentando aún más la creencia en la maldición. La actriz Mercedes McCambridge, quien prestó su voz para la posesión de Regan, también sufrió graves problemas personales después de la película, lo que algunos interpretaron como una consecuencia de haber invocado algo oscuro al contribuir con su voz tan espeluznante. Presencias inexplicables en el set. Varios miembros del equipo de producción reportaron sensaciones extrañas de presencia sobrenatural en el set. Algunos incluso aseguraron haber visto sombras moviéndose en el decorado, y muchos miembros del equipo se sintieron profundamente incómodos durante las filmaciones más intensas. William Friedkin, quien fue conocido por su enfoque realista y algo frío, se mostró particularmente inquieto durante estas situaciones, aunque nunca abordó públicamente los rumores de actividad paranormal. En una entrevista, Linda Blair mencionó que durante la filmación sintió una presencia oscura que parecía ir y venir con la intensidad de las escenas de posesión. Muchos no saben que Friedkin, el director, no dudó en usar métodos extremos para generar terror real. Incluso disparaba armas fuera de cámara para asustar al elenco. ¿Era solo una película? ¿O algo más profundo se manifestó a través de ella? Tubular Bells, parte 2, de Mike Oldfield. Aunque es menos conocida, esta segunda parte tiene una atmósfera igualmente inquietante y tensa. Mike Oldfield no es el compositor de la banda sonora del Exorcista. La música más conocida de la película fue compuesta por Jack Nitzsche. Sin embargo, Tubular Bells, de Mike Oldfield, sí tiene una conexión con El Exorcista. La melodía fue utilizada en el tráiler de la película, lo que hizo que la música de Oldfield se asociara estrechamente con la película, a pesar de que no fue parte de la banda sonora oficial. La confusión a menudo surge por esta conexión, ya que Tubular Bells se convirtió en un tema emblemático para El Exorcista debido a su atmósfera ominosa, aunque no fue creada específicamente para la película. El Exorcista no solo es una de las películas más aterradoras de la historia, sino que también dejó una huella profunda en la industria del cine.
en el género del terror y en la cultura popular. A lo largo de los años, su legado ha perdurado y sus curiosidades siguen siendo motivo de conversación entre los fanáticos del cine y los amantes del horror. La influencia en el cine de terror moderno. El Exorcista redefinió lo que podía lograrse en el cine de terror. Hasta ese momento, el género era visto principalmente como algo para el entretenimiento de bajo nivel. Sin embargo, la película mostró que el terror podía ser serio, emocionalmente profundo y culturalmente significativo. Influenció a generaciones de cineastas desde John Carpenter hasta James Wan, quienes han citado la película como una de sus principales fuentes de inspiración. La famosa escena de la cabeza giratoria. La escena en la que Regan McNeil, interpretada por Linda Blair, gira su cabeza 180 grados es una de las escenas más icónicas del cine. Pero ¿sabías que fue tan aterradora que el equipo tuvo que tomar precauciones extremas para filmarla? La actriz Linda Blair tenía un doble de cuerpo para esa escena en particular, ya que la torsión de la cabeza era peligrosa. Además, para crear el efecto, se utilizaron técnicas innovadoras en ese momento, combinando efectos prácticos y edición. La controversia sobre el exorcismo real. Lo que muchos no saben es que El Exorcista está inspirada en hechos reales. La historia de la posesión de un niño en 1949, conocida como el caso del exorcismo de Robbie McHale, fue la base para la novela de William Peter Blatty. Aunque no se conocen todos los detalles del caso real, los informes de documentos sobre los exorcismos reales fueron parte de la inspiración para crear la atmósfera de terror. Sin embargo, no hay pruebas de que se haya realizado un exorcismo completo, pero los eventos y las manifestaciones extrañas alrededor del caso fueron lo suficientemente escalofriantes como para servir como base para la novela. El legado del exorcista en la cultura pop va más allá de las películas de terror. Desde entonces, ha influido en miles de películas y series de terror, desde El Conjuro hasta Stranger Things. Además, muchos elementos de la película, como el exorcismo, la posesión demoníaca y la voz distorsionada del demonio, han sido imitadas y parodiados en infinidad de ocasiones. Incluso personajes y símbolos de la película han sido referenciados en videojuegos, cómics y programas de televisión. Impacto en la religión y la psicología. El Exorcista provocó un aumento en las personas que solicitaban exorcismos reales tras su estreno, creyendo haber sido poseídos. También generó un debate entre psicólogos, quienes consideran que las posesiones podrían ser explicadas como trastornos psicológicos, como el trastorno disuasivo de la identidad. La película hizo que muchos cuestionaran la naturaleza del mal y los límites entre lo espiritual y lo psicológico. A pesar de la grandeza del Exorcista, la película ha tenido varias secuelas que no lograron captar la misma magia. El Exorcista II, El hereje, de 1977, es la secuela directa del clásico de 1973. Sigue a Regan, ahora adolescente, mientras es estudiada por científicos y un sacerdote que investiga la muerte del padre Merrin. A pesar de contar con Linda Blair y Max von Sydow, fue duramente criticada por su confusa historia, estilo visual excesivo y tono muy distinto al original. Se considera una de las peores secuelas de la historia del cine, aunque con los años ha ganado cierto estatus de culto por lo extraño que resulta. El Exorcista III, en 1990. Esta película es una continuación más fiel al espíritu de la primera entrega,
basada en la novela Legión de William Peter Blatty, el escritor del libro original. El Exorcista 3 fue un regreso a los orígenes de la franquicia, ofreciendo un enfoque más psicológico y aterrador que las secuelas anteriores. Es muy apreciada por los fanáticos y críticos por su atmósfera inquietante y sus giros en la trama. El Exorcista, el comienzo, 2004. Es una precuela que narra los orígenes del padre Merrin y su primer enfrentamiento con el demonio Pazuzu en una excavación arqueológica en África. Explora el inicio del mal que luego azotaría a Regan en la película original. Fue un fracaso tanto de crítica como comercial. El Exorcista, Creyente, 2023. Fue una secuela directa del clásico de 1973. Trajo de vuelta a Ellen Burstyn y Linda Blair. Buscaba iniciar una nueva trilogía. Sin embargo, tras críticas negativas y una recepción mixta, su secuela fue cancelada. Ahora se prepara una nueva película del universo dirigida por Mike Flanagan para 2026. Aunque no lograron el mismo impacto cultural, muchos fans consideran que la original sigue siendo insuperable. El terror no se detiene y para 2025 llegan nuevas películas que exploran posesiones, rituales y enfrentamientos con el mal. Aquí los 5 estrenos más prometedores. El Ritual, basada en hechos reales, muestra una serie de exorcismos al límite. Lo más perturbador, todo fue documentado, con la actuación de Al Pacino, Dan Stevens, Abigail Cowen y la dirección de David Midell. Se estrena el 6 de junio. El Conjuro, Last Rites. Los Warren regresan por última vez en la entrega final del Conjuro, un cierre oscuro basado en un caso real nunca antes contado, con las actuaciones de Patrick Wilson y Vera Farmiga. Director Michael Chávez. Se estrena el 5 de septiembre. Dark Nuns. 2 monjas rompen las reglas del Vaticano para salvar a un niño poseído. Rituales prohibidos, secretos de convento, basada en supersticiones reales. Una película de Corea del Sur y se estrenó el 24 de enero. The Crucifix, Blood of the Exorcist. Un espíritu liberado tras un exorcismo fallido desata el caos. Una cruz maldita guarda un secreto sangriento. Aún la fecha es por confirmar. Revelaciones. Una detective y un pastor enfrentan visiones divinas mientras investigan desapariciones. Una historia de fe, horror y revelaciones. Se estrenó en Netflix el 21 de marzo. El exorcismo ha dejado de ser un mito y estas nuevas películas lo demuestran. Prepárate, porque el mal está más activo que nunca y lo que veremos en 2025 no solo será ficción, será una advertencia. Y así cerramos otro viaje por el lado más aterrador del séptimo arte. Hoy, el exorcista nos recordó que el miedo más profundo no viene de lo que vemos, sino de lo que creemos. Si esta frecuencia te estremeció, no olvides seguirnos y compartir este ritual oscuro con otros buscadores de lo inexplicable. Yo soy Mick González y esta fue una nueva transmisión de Oscura Frecuencia. Recuerda, el mal no siempre se esconde, a veces se graba en cinta. Hasta la próxima, si te atreves.